Acete de Cristo tiene el agrado de presentar al predicador y pastor, el señor Chuy Olivares. Gracias, Señor. Antes de compartirles la palabra, perdón, quiero decir algo. Cuando yo conocí a Jorge hace muchos años, más de 35 años, que nos empezamos a relacionar y a conocer, había algo que a mí me ministraba mucho de su vida. Estábamos en tiempo de formación y todavía seguimos siendo formados por el Señor, pero había algo que mi esposa y yo nos sentíamos muy bendecidos de tenerlo como amigo, porque había gente encima de nosotros que nos llamaba la atención cuando fallábamos, y el primero que reconocía las cosas era Jorge, de verdad. Entonces, eso para mí en mi vida es una bendición, tener un amigo como él, porque todos fallamos, ¿sí? Y el hecho de haber reconocido enfrente de ustedes que no fue una buena decisión el haber cobrado la entrada, eso me sigue hablando que Jorge sigue teniendo el mismo corazón, ¿verdad? El rey David era un hombre que era conforme al corazón de Dios y falló terriblemente, pero cuando lo reprendieron, el profeta Natán, él reconoció, ¿se acuerdan? Entonces, nosotros por cuestión de predicar el evangelio tenemos un montón de gente que no nos quiere, pero eso no afecta ni a Armando. Yo los conozco, a mí mi corazón, yo siempre oro por los que calumnian, pero se desató en el internet una guerra impresionante. Dijeron que Armando era el anticristo, que yo era el hijo de Moloch. No, se agarraron, porque nada más están viendo algunos a ver qué hacemos, qué decimos. Y bueno, a mí Jorge me invitó para acá y con mucho gusto, pero luego empezaron a llegar correos que ¿por qué cobras? Que ¿por qué? Ya eres un apóstata, eres un maldito. No, si les dijera lo que nos dijeron, impresionante. Armando me mandó un correo y me dijo, oye Chuy, nos están crucificando. Pero la amonestación con amor que hicimos a Jorge, a mí me sigue bendiciendo mucho, que él dijo, fallé. No discutió, al principio así como que uno, ¿verdad? Pero la Biblia es la Biblia, ¿verdad? Toda la vida hemos predicado, que nosotros nunca hemos cobrado por predicar, nunca le hemos puesto precio a una predicación, menos la entrada. Pero bueno, pasó. Pero esto es lo que hace que un cristiano crezca, cuando reconoce sus errores. Eso es muy valioso delante de Dios. Entonces, mis respetos. Sí, es cierto, es un hombre de Dios, hecho y derecho. Entonces yo le doy gracias a Dios. Amén. Abran su Biblia en Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Y bueno, también espero que algunos cristianos que dijeron cosas muy fuertes, pues también tengan la humildad para reconocer que hay corrección, y que ahora en sus páginas digan, bueno, ya corrigieron, ya estamos bien, y seguir adelante, ¿verdad? Hacia la madurez. Hebreos 4:12. Voy a hablarles acerca del peligro de menospreciar la palabra de Dios en estos tiempos peligrosos. Dice Hebreos 4:12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El día de hoy, hermanos, en muchas iglesias la palabra de Dios ha sido suplantada, ha sido echada a un lado, ha sido menospreciada. Filosofías, sistemas de pensamiento, cosas han entrado, han seducido a muchos pastores que han arrastrado no solo a los pastores, sino a los pastores a sus iglesias. Y la palabra de Dios ha sido menospreciada al ser suplantada por métodos que han nacido en la mente humana, por filosofías, sistemas de pensamiento, imaginaciones, y esto es sumamente peligroso. Dios hizo un reclamo desde la antigüedad con Jeremías, les dijo en Jeremías 2:13, 2 males ha hecho mi pueblo, 2, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Había un reclamo de Dios, me dejaron a mí. Dejamos la palabra, estamos dejando a Jesús afuera. En Jeremías 6:10 dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. Hoy muchos se avergüenzan de predicar, le bajan demasiado al contenido del evangelio, dice, y no la aman, no aman la palabra de Dios. En Malaquías 1:6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, noten, a los líderes, oh sacerdotes, dice, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecisteis sobre mi altar pan inmundo. El pan es comida, y la palabra de Dios es el pan de la vida. Jesús es nuestro pan, nuestro alimento. Dice, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, que no les basta. Pablo dijo en Filipenses 2:8, mirad que nadie os engañe. Esto es lo peligroso. La advertencia tiene más de casi 2000 años. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, sistemas de pensamiento, tendencias y huecas sutilezas según las tradiciones que van formando los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, el sistema de pensamiento del mundo, etcétera, y no según Cristo. Esa frase, no según Cristo, significa no según Cristo nos enseñó el Evangelio y los apóstoles. Uno de esos sistemas de pensamiento, voy a nombrar 3 nada más, hay muchos, pero creo que esto es lo que yo he detectado dentro de la iglesia. Hay un sistema, una filosofía, es el pragmatismo. Una definición sencilla: el pragmatismo es una filosofía que básicamente rechaza la existencia de verdades absolutas, ¿sí? Este sistema de pensamiento asegura que las ideas pueden cambiar, que los conceptos pueden variar y se pueden acomodar a lo que está de moda. Bueno, este sistema de pensamiento ha provocado que en muchas iglesias actualmente hayan metido muchas prácticas que son del mundo, muchos pensamientos que son del mundo. Déjenme darle 2 ejemplos de pragmatismo religioso. Por ejemplo, los 10 mandamientos, uno de ellos, no fornicarás, es un mandamiento, es un absoluto de Dios, no. Pero el pragmático dice, bueno, sí, así dice la Biblia, pero si nos amamos ella y yo no es malo. Como una vez me escribió alguien y me dice, pastor, tengo 15 años en la iglesia sirviendo al Señor, soy ministro de alabanza, dijo. Y yo tengo una novia, dice, y tenemos relaciones sexuales y dijo, y alguien me dijo que estaba yo mal porque estaba pecando. Me dice, ¿qué piensa usted? Así me dijo. Dice, porque para mí lo que importa es que nos amemos. Además la Biblia dice, es que me dijeron que era pecado, dijo. Dice, y para mí lo más importante es que nos amemos. Además la Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados.
Increíble, increíble cómo se mete todo esto. Otro ejemplo, bueno, hay un hombre en la antigüedad, Nicolás Maquiavelo, escritor, político, filósofo del siglo XVI, a él se le atribuye el concepto del fin justifica los medios. El fin justifica los medios es una frase que se acuñó de su sistema de pensamiento, y esta frase pues representa el maquiavelismo, que consiste básicamente en que tú, yo, cualquiera, puede estar por encima de la ética y de la moral. Con tal de conseguir tus objetivos y llevar a cabo tus planes, puedes hacer lo que quieras. Bueno, esta filosofía te permite usar cualquier cosa con tal de obtener tus fines. Cualquier medio para conseguir lo que quieres. Si te funciona, pues hazlo. El fin que persigues justifica los medios que tú uses para lograr lo que tú quieres. Bueno, el cristianismo ha sido infiltrado por este sistema de pensamiento. Cantidad de métodos que son agresivos en contra del Evangelio de Jesucristo. Cantidad de prácticas que se están haciendo, nada más por mencionar uno, sistema G12, tiene un montón de herejías, de prácticas que agreden la divinidad de Jesús, que agreden su sacrificio en la cruz, avergüenzan el mensaje de la cruz y vuelven vana la cruz de Cristo con todas sus prácticas. La pregunta es, ¿se puede usar cualquier cosa dentro de la iglesia aunque no tenga sustento bíblico? Bueno, la respuesta maquiavélica es, por supuesto. No importa lo que diga la Biblia, si te funciona, hazlo. Una vez escuché yo en una televisora donde hay predicadores cristianos, a un predicador, bueno, argentino también. No sé qué traerá Dios con los argentinos. Psicólogo. Entonces, yo lo estaba escuchando y dijo, agarró un texto de Mateo, cuando la pesca milagrosa, pero dijo una de cosas, puras imaginaciones, puras tonterías, para al final sacarle la plata a la gente, ¿no? Entonces yo dije, no puede ser. Y yo le escribí un correo bien respetuoso, y le dije, oye, mira hermano, creo que tu interpretación de los textos, basta leer el contexto, no es lo que tú enseñaste, te lo digo con todo respeto, es que necesitamos trazar, que somos obreros, que no tenemos de qué avergonzarnos, que usamos bien la palabra de verdad. ¿Y sabes qué me contestó? Porque tuvo la amabilidad de hacerlo. Me dijo, mira Chuy, ya sé, pero a mí me funciona. Eso se llama pragmatismo. El subjetivismo es otro sistema de filosofía que tiene que ver con nuestro modo de pensar y de sentir. O sea, el subjetivo dice, bueno, yo pienso, yo creo, yo siento, no es importante lo que la Biblia diga, sino lo que la persona piensa. Y de esos está llenas las iglesias, ¿eh? Oyen la palabra de Dios y dicen, bueno, sí, así dice, pero yo creo que, bueno, yo pienso que, no, yo opino. ¿Tú opinas? ¿Tú crees? Eso se llama subjetivismo. 2 ejemplos de subjetivismo dentro de la iglesia. ¿Sabes? Yo pienso, yo creo, yo siento que tenemos un Dios de amor. ¿Cuántos tienen un Dios de amor? ¿Tenemos un Dios de amor? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo un Dios de amor? Para mí, yo pienso que Dios no va a echar a nadie al infierno. Que Dios es tan bueno que al final va a salvar a todos. Bueno, eso es lo que tú crees. Eso no es lo que dice la Biblia, que todos se van a salvar al final. Entonces lo que tú sientas, pienses o creas, si no se ajusta a la palabra de Dios, estás en un sistema de pensamiento muy peligroso. Las experiencias personales son otra manera de subjetivismo metido en las iglesias. Hoy se le da más énfasis a las experiencias personales, espirituales, si tú quieres. Algunas son genuinas, otras son inventos. Que me fui al cielo, que me fui al infierno, que duré 3 días allá, y bueno, ok, pero ya no predican el evangelio. Entonces, si alguien se fue al cielo y vio las calles de oro y hasta recogió polvo de oro y no sé cuánto, al rato ya todos quieren, Señor, llévame al cielo a mí también. Espérate, algún día te va a llevar. Pero no trates de buscar experiencias
que no cambian, que no transforman. Ese tipo de experiencias llenan los auditorios. Venga a escuchar el testimonio de los 3 que se fueron al infierno y ¡qué tremendo! Y están ahí todos temblando. Y luego te narran su historia de que se fueron yo escuché, porque él me dijo, pastor, escucha esto, necesitamos saber qué dice la Biblia. Y lo empecé a escuchar y estaba una chica narrando. Pues yo cuando llegué allí al infierno, a la pierna derecha, así dijo, del infierno. Quién sabe si tendrá piernas, manos o no sé. Bueno. Dice, entonces yo estaba allí y Jesús iba caminando junto a nosotros y vimos cómo la gente sufría y con gritos desgarradores, y venía de frente una señora que venía, ayúdame Jesús, y toda descarnada y se quemaba y era una cosa espantosa. Yo le dije, Señor, ¿por qué está ella aquí? Dice, pregúntale tú a ella, que le dijo el Señor. Y seguramente ustedes han oído ese, ¿sí lo han oído? Y va y le pregunta, ¿por qué está usted aquí? Dice, porque no diezmaba. ¿Sí o no dice eso? ¿De cuándo acá se salva la gente por diezmar? Ese es un evangelio de obras, por lo tanto es una herejía. Y los cristianos no dicen, ay, qué tremendo. No, hermano, en Lucas 18 el fariseo diezmaba, oraba y ayunaba, y el Señor no lo justificó. Tenemos que discernir, hermanos. No se dejen llevar por cualquier cosa. El sincretismo es otro sistema filosófico que trata de conciliar doctrinas diferentes. El día de hoy se abrazan todos. Hermano, tenemos el mismo Dios. Bueno, tú le llamarás como le llames, pero pues gloria a Dios. Venga, déme un abrazo, mi hermano. El ecumenismo es la expresión más clásica del sincretismo, ¿sí? Religioso. Estas y otras filosofías predominan en el cristianismo de hoy, y esto nos demuestra la falta de compromiso con Dios y con su palabra. Pero es una situación muy peligrosa, hermanos. Ahora bien, la Biblia contiene la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen así es? Y ha sido desde siempre considerada por los verdaderos cristianos como la palabra infalible, sin error, eterna, totalmente confiable, palabra que nos da respuestas al ser humano sobre nuestra condición pecaminosa. Pero no solo eso, sino también nos revela el camino de la salvación. También nos revela la manera de vivir que debemos de tener los verdaderos cristianos, la palabra eterna de Dios. Y el reclamo de Dios fue, ustedes no aman mi palabra. Yo no sé si tú amas la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es como el alimento espiritual con el que debemos de alimentarnos. La necesitamos. El salmista decía, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Martín Lutero, cuando recibió su doctorado en teología en octubre del 1512, dijo esto: juro defender la verdad del evangelio con todas mis fuerzas, con fidelidad y pureza. Defenderé la palabra de Dios por escrito y de palabra. Cuando él fue llevado a la corte papal, lo presionaron para que se retractara de lo que él creía, y Dios le había revelado, bajo la amenaza de que si no hacía lo que le decían que se retractara, le cortarían la cabeza. Y dice la historia que Martín Lutero respondió: no me retracto, no puedo retractarme, no puedo ir en contra de la verdad que está viva en mi conciencia. Que Dios me ayude. Y si yo tuviera 1000 cabezas me dejaría cortar antes de retractarme de absolutamente nada. Esas eran las convicciones de hombres bien sólidos. Juan Knox, que fue un reformador escocés que sacudió países enteros, Escocia, Inglaterra, Francia, Alemania, Suiza, entre otros, después de casi 500 años, lee sus mensajes de él. Todavía siguen retumbando y simbrando el corazón más duro. Bueno, este hombre decía, si está en la Biblia es la verdad, si tiene suficiente sustento es la verdad, si no es mentira del diablo, decía. Él dijo algo, no lo hacía muy popular, pero él dijo a los ministros de ese tiempo:
Si alguno de ustedes está en el ministerio y no reproduce el carácter cristiano, aunque seas muy popular, no vales absolutamente nada. No, se imaginó lo querían. George Whitefield, un predicador del siglo XVIII, dijo lo siguiente. Fíjese lo que dijo este hombre, dijo: el juicio de Dios para un pueblo que rechaza la palabra de Dios es precisamente tener pastores y predicadores que hablan de todo, menos de su palabra. 200 años que dijo esto. Allí mismo está el juicio. ¿Por qué? Porque a los que les gusta que les rasquen, no aman la palabra, y Dios envió un poder engañoso para que crean a la mentira, por cuando desecharon el amor a la verdad, que es la palabra de Dios. Voy a hacer unas preguntas al aire. No tiene que responderlas en voz alta. Número 1, ¿para usted la Biblia contiene las respuestas a la problemática espiritual del ser humano? Bueno, ahí en su corazón. Número 2, ¿la Biblia es la fuente confiable de la que extraemos nuestra guía de fe y de conducta? Bueno, si usted responde que sí, le voy a hacer otras preguntas. Si usted dijo que sí, entonces ¿por qué usa la psicología humana para solucionar los problemas de los creyentes? ¿Ya ve? Se llama pragmatismo. ¿Por qué hoy se les predica de levantar su autoestima para ser triunfadores? Cuando esto de la autoestima es un término netamente surgido de la psicología. Y es un concepto totalmente antibíblico. Totalmente antibíblico. ¿Qué tiene de levantar la autoestima cuando el Señor dijo: cuando ustedes hagan lo que tienen que hacer, digan, siervo inútil soy? Porque hice lo que tenía que hacer. A ver, ¿cuántos inútiles hay aquí? ¿Tú ya hiciste lo que creíste que ya debiste haber hecho en el Señor? ¿O crees que te falta? Todavía falta, o sea que eres un aprendiz de inútil. Pablo dijo: yo sembré, Apolo regó, el crecimiento lo da el Señor. De manera que el que se riega y el que siembra son ¿qué? Nada. ¿Qué somos? ¿Pero qué nos dicen ahora? Tú eres un campeón. Y luego te dicen: saca el campeón que hay en ti. No, espérame, el único campeón que puedes tener es a Cristo. Y si lo sacas, imagínate. ¿Por qué hoy se dan cursos de superación personal y la hacen pasar como palabra de Dios? ¿Saben que un hombre que tiene una empresa grandísima, es gerente de un Sam's, nada más? ¿Hay Sam's aquí? No hay, pues es una transnacional enorme, como Walmart. De hecho son de las... Pero él no solo es gerente de una, sino él es asesor mundial de Sam's y de Walmart. Bueno, este hombre se sabe todo lo de la mercadotecnia, imagínense, ¿no? Bueno, lo invitaron a una reunión cristiana para hombres de empresa y le ponen a un predicador de esos que hablan lo que hablan y oye, todo eso pues es lo que yo enseño, le dice. Todo lo que está diciendo es lo que yo enseño. Esperar porque si no luego no se graba. Ahí está ya. El diablo atacó. ¿Por qué se usan principios de liderazgo del mundo de los negocios? ¿Por qué se le dice a los cristianos: sea optimista, sea visionario? En lugar, ¿cuándo han visto en los afiches que hacen, en las publicidades o mejor dicho, cuando vas a solicitar un empleo, ¿sí? Quieren que seas visionario, que seas un hombre optimista? ¿Cuándo se ha visto, por ejemplo, 1 Timoteo 3 como requisito? Que sea sobrio, prudente, decoroso, marido de una sola mujer.
Hoy a los líderes de las iglesias les enseña a ser optimistas, se les enseña a sonreír, a estar siempre con la sonrisita esa fabricada, que no es el gozo del Señor. Pues pura mercadotecnia, pura apariencia de piedad, pero vean lo que enseñan. Pues así están las cosas. Entonces todavía siguen pensando que la palabra de Dios es la única fuente de la que extraemos toda nuestra regla de conducta. Pues tenemos que reflejar lo que creemos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para los verdaderos cristianos la palabra de Dios nos basta. Pablo se lo dijo a Timoteo: si alguno no se conforma, si no le bastan las sanas palabras de Jesucristo, está envanecido, nada sabe y se volvió loco. Para nosotros nos basta la palabra de Dios. Nuestro compromiso tiene que ser 100% con Dios y con su palabra. Debe ser nuestro manual donde encontramos los principios de Dios para nuestra vida, para predicar, para edificar la iglesia, para cómo gobernar la iglesia. Allí encontramos los principios para discipular a los hijos de Dios, para guiarlos, para formarlos. Allí encuentro los discípulos, los principios de cómo yo como esposo puedo amar a mi esposa. Es increíble todo lo que podemos encontrar en la palabra de Dios, como nos enseñaba Armando, y lo tomó de la palabra de Dios. ¿Cómo puedo ser un mejor marido? La Biblia te dice cómo. ¿Cómo puedo ser una mujer virtuosa? La Biblia te dice cómo. ¿Cómo puedo ser, sí, un empleador o un dueño de una fábrica honesto, íntegro? La Biblia te dice cómo. El cristiano que discierne bien está muy consciente de lo que Jesús dijo. Cuando estaba orando en Juan 17:17, Él dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. A los fariseos Jesús los retó. Retar aquí, Armando, es regañar. Porque a veces dice, es un reto, pero aquí entienden retar como regañar, ¿verdad? Entonces los retó, los regañó. Porque le hacían preguntas y estaban todos torcidos y venían con hipocresía a tentar a Jesús, y Jesús les dijo: erráis, ignorando ¿qué? Las Escrituras. O sea que la ignorancia, hermanos, nos hace errar y errar y errar. Yo quiero ser un buen marido, pero si hago a un lado y menosprecio el consejo de Dios, por ejemplo, donde dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Entonces yo estudio cómo Cristo amó a la iglesia, dio su vida. Entonces tengo que dar mi vida por mi esposa. Eso es lo que dice la Biblia. Bueno, pero es que yo pienso que ni tanto, porque no se me vaya a ir y luego al rato me manipulo. No. Entonces ya entraste en un subjetivismo, ¿sí? Es lo que yo siento, yo pienso, y no es así. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque la palabra de Dios tiene el poder para transformar a una persona. Pablo así lo creía. Él dijo en 1 Corintios 2:13, dijo así: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Pero miren esta frase: acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, Pablo quería que los corintios, los colosenses, los efesios, ellos tuvieran un conocimiento de la voluntad de Dios amplio, que les fuera dado un espíritu de revelación en el conocimiento de su voluntad, en el conocimiento de su Hijo Jesucristo. Esto es lo que nos va a ayudar a poner lo espiritual en lo espiritual, o sea, cada cosa en su casillero. ¿Me entienden? Esa es una meta que nos desafía a buscar más a Dios, ¿entienden? A conocer más la palabra, porque como decía en una de las enseñanzas pasadas que hablé sobre el discernimiento, los que estuvieron, ¿se acuerdan? Pues hay un reclamo de Dios. No sabían distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, no había discernimiento. Entonces Pablo dice: tienen que saber acomodar lo espiritual a lo espiritual. Hay doctrinas que son fundamentales y esas debemos de ser inflexibles en ellas.
Pero hay otras que las podemos llamar periféricas, que no son esenciales y no tenemos que estarnos peleando por esas. Que si el velo, que si el... Bueno, no quiero mencionar, pero luego empiezan los correos a dar con todo. Pero espero que Dios les dé discernimiento, sabiduría, para saber acomodar lo primordial, las cosas más importantes, ¿entienden? Y sobre todo que efectivamente el amor, Pablo decía, si por causa de la conciencia de mi hermano él pues está débil su conciencia, yo no comeré carne, ¿se acuerdan? Yo no tomaré vino, dice, por causa de él. Dice, no sea que yo vaya a hacerlo tropezar. Entonces ahí Pablo está cediendo su conocimiento por amor al débil, ¿entienden? Entonces necesitamos saber acomodar lo espiritual a lo espiritual, lo carnal en lo que tiene que ver con la carne. Las escrituras pues deben ser suficientes para nosotros, porque no hay nada que las supere. ¿Por qué? Porque son el pensamiento de Dios para nosotros. Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Entonces es un error y es muy peligroso pretender que Dios se ajuste a mis pensamientos, ¿entienden? El problema es que nuestros pensamientos se van generando conforme la información que vamos recibiendo. Y si yo empiezo a recibir mala enseñanza, mala doctrina, falsa doctrina y hasta doctrinas de demonios, mis pensamientos van a estar por todos lados. Ahora, ¿dónde están plasmados los pensamientos de Dios? En la Biblia. Es una ilusión, es algo imposible que nosotros pretendamos que Dios se rebaje al nivel de nuestros pensamientos humanos. No, ni lo intente, porque no lo va a lograr. Dios jamás se va a rebajar al nivel de nuestros pensamientos. ¿Sabían ustedes que a todos los hombres que sirvieron a Dios, desde Abraham, Moisés, todo el que usted me ponga, a ninguno le dijo, ¿qué quieres hacer para servirme? Escoge, nunca. A todos les dijo, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer. Moisés no escogió ser el libertador de Egipto. A David no le dijo, ¿quieres ser rey? ¿Quieres ser profeta? ¿Qué quieres ser? ¿Sacerdote? ¿Qué? No. ¿Sabes por qué? Porque Dios no necesita nuestra opinión. Dios no necesita nuestro aporte. Nosotros somos los que nos tenemos que ajustar a la palabra de Dios. Y ese es el peligro de no hacerlo. Hay un peligro terrible. No existe pensamiento humano, no existe filosofía que tenga el poder de penetrar hasta lo más profundo del ser humano como lo tiene la palabra de Dios. La psicología nada más llega al nivel del alma, pero hasta allí. No puede ir más allá. Pero la palabra de Dios penetra. Vamos rápido. Hebreos 4:12, los textos que leímos al principio. Vamos a escudriñarlos en los minutos que nos quedan. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios, ¿cómo es? Viva y eficaz. Mire, gar es la palabra griega que traduce porque, y gar es una partícula primaria que se usa, ponga atención, para dar la razón en una discusión que tiene una sólida argumentación. En este caso nos habla de que Dios siempre tiene la razón. Siempre. Por eso dice, porque la palabra de Dios, o sea, Dios siempre tiene la razón. El vocablo que se traduce por qué o porque, este vocablo nos enfatiza el por qué debemos atender la palabra de Dios, por una razón muy sencilla, ahí mismo nos lo dice,
porque la palabra de Dios, cuando dice porque la palabra de Dios, está diciendo porque el argumento de Dios es máximo. No hay nada que que esté encima del argumento de Dios. Entonces Dios tiene la razón. La palabra de Dios, logos, en el griego, significa el pensamiento de Dios, significa el razonamiento de Dios. Cuando Dios diseñó la familia y todo, Él razonó, porque es un ser pensante, es el más inteligente de todo el universo. Es el razonamiento de Dios, es el discurso de Dios, la enseñanza de Dios, el mensaje de Dios. Ahora, esa palabra, ¿cómo es? Es viva. Aquí viva habla de que tiene la misma vida de Dios, significa que vive, que es eterna, que nunca muere, no pierde poder, tampoco lo aumenta, ese siempre ha sido, es un constante en Dios, no aumenta ni disminuye, ¿me entiende? Su palabra de Dios es sin error. ¿Por qué? Porque proviene de un Dios que está vivo y que es un Dios todo sabio, todopoderoso, por eso es Dios. En otras palabras, Dios no se equivoca. Y cuando Él dice algo, Él siempre tendrá la razón. Y ahí es donde entramos en conflicto nosotros. Ahí es donde yo como pastor entro en conflicto. Por eso le dijo Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo, Timoteo, de ti mismo, de lo que pienses, de lo que digas, de lo que hagas. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. La doctrina es la enseñanza, el evangelio, la palabra. Cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto, ¿qué? Cuidarte a ti mismo. Y cuidar la doctrina, la palabra de Dios. Porque haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No solo la palabra puede salvar, después de salvar a una persona que la cree, sino también nos salva de, como le dijo Jesús a los fariseos, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Nos salva de muchas cosas, hermanos. No solo de la condenación del infierno. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Habla de algo que no tuvo inicio, que siempre ha sido. Es la palabra eterna. Entonces, cuando dice que es viva, tiene la misma vida de Dios. ¿Por qué no pasará? Porque es viva, porque es eterna, porque procede de un Dios que es vivo y eterno, mientras que las filosofías y las ideas nuestras tienen un inicio. Y por más brillantes que sean, cualquier idea humana, cualquier apóstol que venga y me diga una gran revelación, pero que agreda las escrituras, que agreda las doctrinas fundamentales, que se quiera pasar de listo con que él se fue no sé a dónde y que Dios le reveló y que se salió del cuerpo y todos, ay, maravillados porque se desdobló. Eso es puro esoterismo y pura brujería, como decía Armando atinadamente. Sin embargo, de eso está lleno la iglesia, ¿sí o no? De eso está llena la iglesia. Porque hemos menospreciado la palabra de Dios, la hemos disminuido. ¿Por qué? Porque no confiamos en ella. Y pensamos que nuestros remedios son mejores. Y ahí es cuando yo me enfrento como pastor. Les voy a hablar ahora como pastor. Porque un pastor tiene 1000 cosas que atender. No solo su propia salud espiritual, la de su familia en primera instancia, la de tu esposa, la de tus hijos, todos los días. Y luego venir para aguantar un montón de ovejas, no es nada fácil. Y ahí es donde si nosotros, escuchen bien, los que son pastores o están siendo llamados por Dios, ahí es donde yo tengo que pararme enfrente de la palabra de Dios y decir, esto dice el Señor. Cuando la Biblia dice, así dice el Señor, debemos de ponernos a temblar. Porque cuando Él dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, es que así dijo. A mí me preocupa muchísimo cuando gente dice, bueno, sí, la palabra de Dios dice eso, pero... Yo digo, ¿pero qué? Mira, cuando Satanás logra que tú pongas en la mesa de discusión la palabra de Dios, estás a punto de caer. ¿Se acuerdan en el Edén?
con Eva, con que Dios ha dicho que si tú comes, morirás. Sí, me muero y empieza, no morirás. Es que Dios es un poco egoísta, Eva, ¿no te has dado cuenta? Es que sabe Dios que si tú comes vas a ser igual a Él. ¿De veras? Sí. Y cuando Satanás logra que tú pongas en la mesa de discusión su palabra, cuando es bien evidente, hay otra aquí que necesita más escudriñamiento, ¿sí? Por eso todo cristiano debe ser un estudiante de la palabra de Dios. Y acaba de salir otra estadística, que los cristianos de hoy, más del 90%, no leen la Biblia, pero no la estudian, nada más la leen así el repasón. Ya leí un salmo, ahí nos vemos, Señor. Pero no la escudriñan, no es lo mismo, leer que escudriñar. Entonces, fíjate, porque la palabra de Dios, ¿cómo es? Viva, pero luego le añade otra característica, y eficaz. Vayan allí, están viendo acá, ¿verdad? Ok. La palabra de Dios es, número 1, viva y eficaz. Esa palabra eficaz viene del griego energés, donde se traduce de energía, ¿sí? Y habla de la energía, la fuerza que tiene la palabra de Dios, que al accionar, Pablo decía, la palabra que actúa en vosotros los creyentes. Tiene ese poder, esa energía de accionar y conseguir los resultados que Dios quiere tener en tu vida. Solo la palabra de Dios. Fíjate, Pedro dijo en 1 Pedro 1:23, dijo, fuimos renacidos, o sea, nacimos de nuevo. ¿Por qué? Nada más porque sí. No, fíjate, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Ahora, ¿se acuerdan que Pablo dijo a los romanos que la fe viene por qué? Por oír la palabra, y el oír por la palabra. Es decir, la fe genuina, escuchen, la fe genuina, la fe verdadera, la fe que te salva de la condenación del infierno, y la fe que te hace sólido cuando los vientos, los ríos dan con ímpetu contra tu casa, esa fe únicamente viene por oír ¿qué? La palabra de Dios. ¿Saben cuál es el problema de las iglesias de hoy? Que al no ser palabra mucho de lo que se predica, no hay fe genuina, no hay fe verdadera. ¿Me estoy explicando? No hay. Por eso es que cuando vienen los sinsabores de la vida, cuando vienen lo que nos viene a todos. ¿Qué dijo Jesús de los dos? Uno que oye la palabra de Dios y la hace. Es como aquel que edifica sobre la roca y vienen los vientos, dan los ríos, dan con ímpetu contra aquella casa, pero se mantiene. ¿Por qué? Porque está fundada sobre la roca. Pero el que oye y no hace, ahí está el punto. Todavía aún, fíjate, siendo la palabra, oyendo y no hacer, es como edifican en la arena. Vienen los vientos, dan con ímpetu y cae y grande es su ruina. Noten que a los dos, el que oye y hace y el que oye y no hace, a los dos les viene lo mismo. ¿Lo notaron? Pero la diferencia está en que unos soportan y otros no. ¿Por qué? Porque el que hace y se conforma y no discute la palabra de Dios y la obedece, está bien sólido. Esa es la única explicación que se puede dar cuando la gente pregunta, pero los primeros cristianos, ¿cómo le hacían ellos para aguantar que los mataran, los quemaran vivos, para que los echaran al Coliseo romano? Nerón se jalaba los cabellos cuando en su palacio los puso como lumbreras ahí, los prendía vivos y los cristianos morían cantando. Esa es la única explicación. Tenían fe genuina, porque en ese primer siglo se predicaba la palabra de Dios. Hoy cualquier sinsabor, cualquier situación que no sé, te corrieron del trabajo, el vecino te dijo aleluya, estás bien fea,
eres no sé qué nada, eres una quién sabe qué, y ya nos sentimos que ay cómo sufrimos y tenemos fe muy débil. Pero ¿saben? Los pastores somos los culpables. A nosotros Dios nos va a pedir cuentas. Ahí es donde yo me pongo a temblar. Cada domingo que yo voy llegando a la congregación, tenemos un servicio a las 8 de la mañana y se llena el auditorio. Y yo voy llegando y veo a las familias que se bajan de los micros, hay un tren que pasa por ahí, y yo los veo, ¿verdad? Que van y tú les ves en el rostro, y yo los miro siempre. Y siempre digo, por esos. Esa gente que va allí cada domingo, cada jueves, a estudiar la palabra, a buscar, ¿qué me dice Dios? Por esos yo me entrego. Porque no es justo que yo como pastor venga y les dé cualquier tontería allí. Cualquier cosa que oí allá de los que están enfermos de apostolitis aguda. Que no lo reviso, que no lo paso por el crisol, que no lo analizo y no. Las ovejas necesitan ser cuidadas. Y Dios nos va a pedir cuenta de eso. Entonces la palabra de Dios es viva y eficaz, pero luego dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Esa frase más cortante en el griego es una palabra tomoteros, que significa cortar de un solo tajo. O sea, es tan filosa, es como, ¿se acuerdan la espada con la que Pedro le cortó la oreja a aquel hombre? Bueno, él no le quería cortar la oreja, lo quería partir en dos. ¿A poco creen que le tiró a la oreja? No. Pero lo que quiero mencionar es esto, es que era una espada, como era la machaira. Era una espada de unos 45 o 50 centímetros que tenía dos filos. Era la que se usaba para la guerra cuerpo a cuerpo. Esa espada donde te diera, se ve en las películas, y cualquier razón te abre. Era tan filosa, pero eran en la guerra cuerpo a cuerpo. Escuchen bien, hermanos. La Biblia dice que tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es bien filosa. Pero ¿qué es lo que corta de un solo tajo, de un solo golpe? Todos aquellos pensamientos contrarios a los de Dios. Pero es tan cortante que cuando te da el machetazo, el espadazo, duele. Por ejemplo, 1 Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Fíjate lo que dice, no erréis. O sea, no te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eso es cortante. Pero ¿qué hacemos? Ahí se murió el hermano y ahí está la caja, aquí enfrente. El funeral del hermano fulano de tal. Pero el hermano ese no daba una. Y ahí está el pastor queriéndose congraciar con todos. Y empezamos. Mira, todo el mundo se dio cuenta que era un tranza, que era un adúltero, que era un borracho. Todo el mundo se dio cuenta. El pastor nunca hacía nada por disciplinarlo, nunca hacía nada por llamarle la atención y por pararlo. Pero cuando está ahí muerto dice: hermanos, Dios es misericordioso, ahorita está en su presencia. Por favor, hay que tener más temor de Dios. Mejor no decir nada, porque no es verdad. Cuando hay una práctica constante de eso, la Biblia es cortante. Ay, hermano, hay que ser más amoroso. Pues es que la palabra así es más cortante, es muy filosa. Mire, cuando se muere uno de esos allá en mi congregación, yo no digo nada. Estoy allí consolando a la familia, pero yo no digo nada del que está ahí. ¿Por qué?
pues yo no me voy a congraciar con la gente. Toda la gente ya sabe que está en el infierno. ¿Y cómo voy a poner a errar y a decir? O sea, está una estampita de la Virgen de la Macarena, como traía aquí colgada. Pero iba a la iglesia. Pero era un maldiciente, pateaba a la esposa, a sus hijos los maldecía, a todo mundo robaba. Se le expulsó una vez de la iglesia y perdóneme, pero no cambiaba y se muere. Ese está en el infierno. Suena duro, ¿verdad? Pues es que así es la palabra de Dios. Hoy, ¿qué hacen muchos pastores? No hay que hablar así porque se asustan y se van. ¿Se acuerdan de aquel joven que llegó ante Jesús? Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Los mandamientos te sabes, sí, no matarás, no adulterarás, sí. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. No, dice. Y se puso triste y se fue. Y luego dice el Evangelio que Jesús fue detrás de él. Oye, discúlpame, te hablé muy fuerte, ¿no? No, mira, no. Mira, cualquier pastor de hoy, de esos pragmatistas, subjetivistas, y diría, no hay que hablar tan fuerte, porque se nos va. ¿Hizo Jesús el intento de que se fuera? De detenerlo, mejor dicho. No. Pero nosotros sí, porque nos creemos más misericordiosos que Dios. No, ciertamente cuando se predica el infierno, yo me acuerdo de una predicación que dio Armando allá en Guadalajara del infierno, pues a cualquiera lo espanta. Y luego con el conocimiento, no, la verdad hasta yo dije, me vuelvo a arrepentir, por si las dudas. No, pero es corta, es que la palabra de Dios así es, hermanos, y hoy la hemos rebajado. Ese es lo peligroso de hoy. Entonces dice que es más cortante que toda espada, o sea, sobrepasa toda espada de dos filos. Pero luego dice que penetra y habla de que llega a lo más profundo del ser humano, pero luego hace algo hasta partir de un solo golpe el alma y el espíritu. El alma, donde están las cosas del hombre, el espíritu, pues donde tenemos comunión con el Señor. Entonces ahí estamos sentados. Por eso mucha gente, cuando se predica el Evangelio, y por eso muchos no quieren predicar el Evangelio, porque el Evangelio por naturaleza ofende, aunque se los digas con mucho amor. Como Armando cuando va a alguna de las universidades, cuando Armando dice cosas como esta: hay un solo Salvador entre Dios y los hombres, un solo mediador, solo Cristo es el camino al Padre. Aunque se los diga con mucho amor, ya se sienten agredidos todos los que están ahí. Oiga, ¿y qué pasó con fulano de tal? Oiga, ¿qué pasó con sultano? Usted es un intolerante, ¿y qué se cree? ¿Cómo se atreve a decir eso? Por más amor que se los digas. La palabra de Dios, por eso muchos hoy no se comprometen, no quieren predicarla, porque no quieren asumir lo que viene posteriormente, que es el ataque, la descalificación. Entonces la palabra de Dios tiene poder para cortar de un solo golpe nuestros pensamientos torcidos, y por eso y estamos ahí, ahora sí me dio duro. Pero miren, fíjense, hay dos reacciones. Una es arrepentimiento y reconocimiento, que estamos mal. Que fue lo que hizo Jorge. Y otra es, no, además que me viene a mí a decir un mexicano. No, yo vengo a la iglesia, pero a mí, ¿qué? ¿Sabe? Le voy a decir una cosa. Desde aquí arriba se ve todo muy bien. Y se ve quién está reconociendo el poder de la palabra y quién no. Se les ve en la cara. Pero no es culpa mía. No es culpa del predicador ni del pastor. Si hay un oficio, por decirlo así, de alguna manera, más injusto, es el de un predicador. Un predicador puede predicar la verdad o la mentira.
y bajarle el contenido del mensaje. Pero si predica el evangelio, se va a encontrar con todo. Pero también hay el otro lado. Cuando ves como predicador, como maestro de la Biblia, que la palabra de Dios ha penetrado y hay esa transformación. Alguien pasó aquí y dijo, no, pues yo en 3 días pues he aprendido mucho. Un pastor me llamó no hace mucho y me dice, pastor, me urge hablar con usted. Es un hombre conocido porque sale en la televisora cristiana. Y cuando yo lo identifiqué, dice, me urge hablar con usted, pastor. Bueno, finalmente estuvo ahí en mi oficina, tomó un avión, llegó a mi oficina y me dijo, pastor, dice, tengo que reconocer que yo no era salvo, fíjate nada más. Y tiene una iglesia como de 3,000, 4,000 personas, Y yo lo tenía ahí enfrente en mi oficina, a ese famoso predicador. Dice, yo me acabo de convertir, acabo de nacer de nuevo junto con mi esposa, pastor. Y empiezan a llorar. Yo he visto el poder de Dios, cómo transforma a una persona. Y era de esos que le sacaban dinero a la gente, predicaban cada cosa y cada que se acuerda, lloran. Mire, ya pasó 1 año y medio de eso y todavía lloran, nada más de acordarse de todo lo que hicieron. Ese es el poder de la palabra de Dios, hermanos. Los milagros, yo creo en milagros, pero un milagro no salva a nadie. Los 10 leprosos, los 10 se sanaron. ¿Cuántos se salvaron? Pero la palabra de Dios, esa es la que nos hace nacer de nuevo. Por eso tenemos que predicarla, ¿entienden? Y bueno, va a haber de todo. Vámonos sobre el final. La palabra de Dios convence poderosamente, convierte poderosamente, también consuela poderosamente. La palabra de Dios hace que un hombre, una mujer orgullosa se torne humilde. La persona más perversa la puede volver una persona santa, obediente, mansa. Hábitos pecaminosos pueden ser cortados de un solo tajo por la palabra de Dios. El pecado más arraigado, créanlo, cristianos, el pecado más arraigado puede ser cortado con el filo agudo de la palabra de Dios. No hay otra manera de poder cortarlo. Por eso la misma Biblia dice de ella misma, Dios mismo dice de Él mismo, de su misma palabra, mi palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, dice, las coyunturas son las articulaciones que tenemos en la rodilla, que es lo que nos ayuda a mover nuestro cuerpo. Pero la palabra griega, metafóricamente, dice que habla de aquello que nos movía constantemente hacia el pecado. Cuando yo nací de nuevo, cortó de tajo muchas cosas en mi vida. Y luego viene el proceso de santificación y el Señor sigue cortando. Y yo le comentaba a Armando en la mañana que desayunábamos, cuando empezamos casa de oración, Dios me dijo, quiero que hagas un compromiso conmigo. Nunca le pidas un dinero, un solo peso a nadie. Nunca tú vas a pedir nada. Para nada. Todo lo que necesites pídemelo a mí. Yo le dije, sí, está bien, confío, pues Él es el dueño de todo. Pero pasaron los años y había un terreno que vendían espectacular. Y la iglesia ha crecido mucho, tenemos 3 reuniones con gente diferente, 2,000 personas en cada servicio y 25 iglesias en la ciudad. Necesitamos un auditorio bastante grande, pero el Señor me dijo, no. Y fuimos a tratar el terreno. Y era una cantidad bastante. Entonces un amigo conocido de Armando y mío siempre me decía, Chuy, cuando tengas una necesidad pídeme. Así me decía, mira, pueden ser $2 millones, $3 millones. Nuestra iglesia, y es cierto, dice, tiene fondos misioneros suficientes. Yo sí, y que me acuerdo, me ofreció, ya está, ya tenemos el terreno, yo lo declaro, ya es mío. No, en la mañana siguiente me paro en el espejo, estoy arreglando para irme a la oficina y a llamarle desde ahí al hermano, y me habla el Señor, así es que le vas a ir a pedir. ¿Ya se te olvidó tu promesa? Ay, Señor, mira, un solo tajo. Así, me voló la cabeza.
No, ya regresé, ya estaban todos mis pastores con los que trabajamos. A ver, Chuy, no, ¿se acuerdan cuando empezamos? Esto, y ya les conté. Ay, de veras. No, bueno, está bien. No discutimos. Eso lo he aprendido a través de los años. Cuando Dios me mandó acá a Argentina, ¿te acuerdas? Yo me vine sin discutir con Dios. Cuando me regresó, yo quería quedarme aquí. Y a Jorge le costó trabajo entenderlo. Medio te enojaste, pero luego ya agarraste la onda. Porque el que me mandó fue Él y el que me regresó fue Él. Hermanos, no discutamos con Dios. No podemos, nunca le vamos a ganar una. Job medio que quiso discutir. Ok, siéntate allí. Yo te preguntaré y tú me responderás. A ver, sale, a ver, ahora sí. ¿Dónde estabas tú cuando formaba la tierra? Bueno, es que ¿dónde estabas tú cuando yo le puse sostén? ¿Y dónde estabas tú cuando? Bueno, entonces cállate la boca. Dios siempre tiene la razón, hermanos, siempre tiene la razón. Termino. Coyunturas, tuétanos, o sea, la médula, ¿sí? Y discierne, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabes que la palabra aquí discierne en el griego es kritikos? ¿Le suena familiar? O sea, significa, habla de un juez que juzga rectamente, que toma los argumentos, ¿sí? Y los que son ilegales, que no tienen sustento, los critica, los rechaza, y ese juez solamente pone las evidencias, ¿sí? Entonces, fíjate lo que dice: disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, Dios va a criticar nuestros pensamientos que son contrarios a los de Él. ¿Entendieron eso? Siempre. O sea, los va a juzgar mal y va a tratar con nosotros. Discierne, critica los pensamientos, significa los razonamientos internos, habla de cosas internas, habla de malos pensamientos. Aquí la palabra es entumesis, habla de propósitos torcidos del corazón, que aunque somos cristianos a veces hay cosas que nos empiezan a desviar, o una mala actitud, y entonces estamos ahí, leemos la Biblia o venimos a la congregación, y la palabra de Dios, al ser expuesta, que discierne, critica nuestros pensamientos. ¿Cuánta gente, ustedes, Jorge, Armando, nos ha venido a retar? Dice, mi esposa le dijo quién soy yo, ¿verdad? ¿Sí les ha pasado? Tú le dijiste algo al pastor, ¿verdad? De mí. Y la señora, no, yo no le dije nada. Entonces, ¿por qué me está describiendo? Un montón de veces. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene esa fuerza, ese poder. Pero he visto tantas familias reintegrarse. He visto hombres que eran perversos. He visto jóvenes que eran prisioneros de la pornografía siendo libres y caminando en santidad por el poder de la palabra de Dios. Disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí intenciones en el griego significa ideas que tú has concebido y que las vas a llevar a cabo. O sea, que ya las estuviste meditando, pero que por la gracia de Dios, al ser expuesta a la palabra de Dios, te descubrió la intención de tu corazón. ¿Entiendes? Esta es una historia muy continua. Me llegan correos. Es más, una persona aquí, al llegar, me dijo, pastor, yo le quiero decir algo. Alguien me dio un CD de una enseñanza suya, y si me pegó tan fuerte, me hizo llorar tanto, dice, pero aquí estoy, dice. O sea, me daba a entender que estaba a punto de hacer cosas. ¿Cuántas veces Dios nos ha librado y nos ha hablado? Y reconocemos, Señor, perdóname, y empezamos a enderezar,
Y Dios nos libra porque obedeciste la palabra de Dios. Bendita palabra de Dios, hermanos. Lo más injusto que podamos hacer, lo más vil que podamos hacer, es menospreciar la palabra de Dios. Miren, en estos últimos tiempos es lo único que nos está quedando, porque es lo único que vale. De las 7 iglesias de Apocalipsis, con eso termino. ¿Se acuerdan que el Señor les recriminó? Tengo contra ti esto. Les dijo sus buenas cosas, ¿no? Porque tenían buenas cosas, ¿verdad? Pero había otras donde ellos patinaban. ¿Entienden esa frase? O sea, se deslizaban, de pronto ya se veían haciendo estas cosas, pero tengo contra ti esto, pero tengo contra ti esto. Yo soy el que conozco la iglesia, el que camina en medio de los candeleros, etcétera. Dice, yo sé, conozco todas tus obras. Pero a la iglesia de Filadelfia le dijo, y a la de Sardis le dijo, por cuanto no has negado mi nombre y has guardado mi palabra, fíjate, solo 2 cosas, a fin de todo. No negar su nombre y guardar su palabra. 2 cosas. Eso es lo de un cristiano, porque somos cristianos, ¿no? Amamos a Cristo y nos dejó su palabra. El peligro ahí está. Acuérdese de eso, para estar muy alertas. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en tu presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No podemos esconder nada, pero tu palabra, Señor, tu palabra es la que alumbra nuestro caminar. Tu palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Tu palabra, Señor, es la palabra profética más segura que tenemos. Tu palabra, Señor, es el alimento a nuestro espíritu. Señor, perdónanos porque muchas veces por engaño, a veces creemos que estamos haciendo bien, pero porque escuchamos algo y lo asumimos como que es de ti, pero nos faltó discernimiento, Señor, y suplantamos el verdadero sentido de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a saber distinguir entre lo que es un lobo, porque un lobo hace premeditadamente las cosas. Pero un cristiano, un pastor genuino, puede ser un pastor genuino, nacido de nuevo, con corazón sincero delante de ti, pero que se puede equivocar, aún en trazar la palabra tuya, Señor. Y hay que saberlo distinguir, un lobo de alguien que nos podemos equivocar en algún concepto. Nadie sabe todo. Pero danos también discernimiento, Señor, porque a veces ya juzgamos por parejo. Y eso es un error también. Pero tu palabra, Señor, tu palabra siempre nos estará recordando. Tú dijiste, Jesús, que el Espíritu Santo que enviarías para no dejarnos huérfanos, ese Santo Espíritu nos guiaría a toda la verdad. Pero la verdad tiene que estar atesorada en nuestro corazón, y esa es tu palabra. Y es cuando el Espíritu Santo toma de ese depósito que hacemos y nos habla, y nos guía, nos reprende, nos exhorta, nos consuela. Tu palabra, Señor, es más pura, purificada 7 veces, como en horno de tierra. Tu palabra, Señor, es nuestro alimento. Padre, líbranos, Señor, de menospreciar tu consejo. Produce en nosotros, Señor, un hambre por tu palabra, un amor, Señor, por tu palabra. Tu reproche, tu queja fue: no aman mi palabra y me dejan a mí, y cavan cisternas rotas que no retienen agua. Y sabemos que el agua es símbolo de tu palabra. En Efesios dice que por el lavamiento del agua por la palabra. Y tu palabra, Señor, es la que nos limpia continuamente.
Tu sangre nos limpia de toda maldad, Señor, y tu palabra nos guía, nos alumbra, nos ilumina. Que tu palabra, Señor, siga formando pastores equipados, maestros de tu palabra. Que tu palabra siga formando esposos mejores cada día, mujeres virtuosas, hijos obedientes, gente íntegra. El cristianismo, Señor, así lo entendemos, no es no fallar nunca, sino que cuando fallamos y viene la reprensión, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo, y no menospreciéis la disciplina del Señor, dice tu palabra, no la tengamos en menos, porque el Señor al que ama disciplina, y es tu amor, Señor, quien nos corrige. Y como hijos obedientes, Señor, queremos estar siempre contigo. Padre, que tu palabra en este lugar sea el estandarte. En este lugar, Señor, tu palabra sea proclamada, y los que la reciben la lleven por todos los barrios de esta ciudad y a donde tú los mandes, Señor. Que tengamos bien presente que solo por tu palabra, Señor, la gente puede creer. Tu mandato fue muy claro: vayan y prediquen el Evangelio, enséñenle todas las cosas que yo les he enseñado, y tu palabra nos basta, Señor. No tenemos que andar buscando en la sabiduría de los hombres. Líbranos, Señor, danos discernimiento, porque estamos en tiempos tan peligrosos que muchos falsos maestros aún están metiendo doctrinas de demonios dentro de la iglesia. Danos discernimiento, Padre. Quiero terminar, hermanos, orando por los predicadores, por los pastores. Vengan aquí rápido, 2 minutos nada más, vengan. Los que predican, enseñan, vengan aquí adelante, si hay algunos. Ahora ustedes van a orar por nosotros. Normalmente nosotros siempre oramos por ustedes, las ovejas, pero también nosotros necesitamos sus oraciones. También necesitamos su paciencia, También necesitamos su oración, ¿verdad? Entonces, les voy a pedir a todos que se pongan de pie. Ser pastor no es nada fácil. No es nada fácil. Es una cosa muy... Yo platicaba con una dentista en mi congregación que me estaba haciendo una limpieza. Me dijo, ¿sabes, Chuy, que nos acaban de dar una estadística que entre todos los profesionistas, la gente que está expuesta a mucha presión por su profesión, sabes que ella lo dijo así, todos los ministros de culto, incluyese sacerdotes, pastores, tienen muchos problemas en su dentadura. ¿Por qué? Dice, es que la presión que ellos reciben, dice, este es un hecho científico, ya están las estadísticas, es que están muy tensos, dice, están muy tensos, no es nada fácil. A veces se va el sueño, ¿verdad? Y una señora me dijo, pastor, yo le quiero dar un consejo, no se preocupe tanto, dijo, porque yo lo noto preocupado. Entonces le saqué un versículo ahí donde Pablo dice, en peligro de ladrones, peligro entre falsos hermanos, peligro de los de mi nación, peligros. Y todavía dice sobre mí se agolpa la preocupación por todas las iglesias. Yo sí me preocupo, porque soy un pastor, es inevitable, no puedo evitarlo, ¿me entiende? Yo no puedo evitar ver a un lobo que se está tragando las ovejas, no puedo evitarlo. Molestarme, ¿entiende? Preocuparme. Si fuera un asalariado, pues que se las traguen a todas, ¿a mí qué? Pero no somos asalariados, ¿verdad que no somos asalariados? Extiendan sus manos hacia acá. Oremos. Señor, te damos gracias. Padre, somos un cuerpo, tu palabra sí nos lo enseña. Y nos necesitamos, Señor, unos a otros. Pablo exhortó a los Gálatas, mirad que no se estén mordiendo unos a otros, no sea que se vayan a destruir.
Señor, necesitamos el uno al otro, necesitamos exhortarnos el uno al otro, necesitamos reprendernos unos a otros, pero danos sabiduría, Señor, ¿sí? Para hacerlo. Y como dice tu palabra, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle, dice, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Todos estamos expuestos. Señor, ayúdanos a dirigir a tu pueblo. Necesitamos, Señor, danos discernimiento, danos hambre por tu palabra, Señor. Llénanos de tu espíritu, Señor. Danos sabiduría, danos un espíritu de inteligencia, Señor, como Pablo oró por los efesios, un espíritu de sabiduría para conocer tu voluntad, Señor, y enseñarla a tus hijos. Fortalece, Señor, a tus pastores, pero la fortaleza viene en la palabra. Fortaleceos en el Señor, dijo Pablo, y en el poder de su fuerza. Y el poder de Dios está en el Evangelio. Es poder de Dios el Evangelio, la palabra. Gracias te damos, Señor. Guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano, que nada ni nadie nos arrebate, Señor. Sabemos que esto no es posible porque tú cuidas a los tuyos. Gracias te damos, Señor. Gracias por estos días tan preciosos, Señor. Gracias por todo lo que ha sucedido, por toda la palabra que nos has dado en abundancia, Señor, y el corazón de mis hermanos aquí en Córdoba. Gracias, Señor. Sácialos con tu palabra, Señor. Me mandó un correo y me dijo: oye, Chuy, nos están crucificando. Pero la amonestación con amor que hicimos a Jorge, a mí me sigue bendiciendo mucho, que él dijo: fallé. No discutió, al principio así como que uno, ¿verdad? Pero la Biblia es la Biblia, ¿verdad? Toda la vida hemos predicado, que nosotros nunca hemos cobrado por predicar, nunca le hemos puesto precio a una predicación, menos la entrada. Pero bueno, pasó. Pero esto es lo que hace que un cristiano crezca, cuando reconoce sus errores. Eso es muy valioso delante de Dios. Entonces, mis respetos. Sí, es cierto, es un hombre de Dios, hecho y derecho. Entonces yo le doy gracias a Dios. Amén. Abran su Biblia en Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Y bueno, también espero que algunos cristianos que dijeron cosas muy fuertes, pues también tengan la humildad para reconocer que hay corrección, y que ahora en sus páginas digan: bueno, ya corrigieron, ya estamos bien, y seguir adelante, ¿verdad? Hacia la madurez. Hebreos 4:12. Voy a hablarles acerca del peligro de menospreciar la palabra de Dios en estos tiempos peligrosos. Dice Hebreos 4:12 y 13: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El día de hoy, hermanos, en muchas iglesias la palabra de Dios ha sido suplantada, ha sido echada a un lado, ha sido menospreciada. Filosofías, sistemas de pensamiento, cosas han entrado, han seducido a muchos pastores que han arrastrado no solo a los pastores, sino a los pastores a sus iglesias, y la palabra de Dios ha sido menospreciada al ser. Hacete de Cristo tiene el agrado de presentar al predicador y pastor, el señor Chuy Olivares. Gracias, Señor. Antes de compartirles la palabra, perdón, quiero decir algo. Cuando yo conocí a Jorge hace muchos años, más de 35 años, que nos empezamos a relacionar y a conocer, había algo que a mí me ministraba mucho de su vida. Estábamos en tiempo de formación y todavía seguimos siendo formados por el Señor, pero había algo que mi esposa y yo nos sentíamos muy bendecidos de tenerlo como amigo, porque había gente encima de nosotros que nos llamaba la atención cuando fallábamos, y el primero que reconocía las cosas era Jorge, de verdad. Entonces, eso para mí en mi vida es una bendición, tener un amigo como él, porque todos fallamos, ¿sí? Y el hecho de haber reconocido enfrente de ustedes que no fue una buena decisión el haber cobrado la entrada, eso me sigue hablando que Jorge sigue teniendo el mismo corazón, ¿verdad? El rey David era un hombre que era conforme al corazón de Dios y falló terriblemente, pero cuando lo reprendieron, el profeta Natán, él reconoció, ¿se acuerdan? Entonces, nosotros por cuestión de predicar el evangelio tenemos un montón de gente que no nos quiere, pero eso no afecta ni a Armando. Yo los conozco, a mí mi corazón, yo siempre oro por los que calumnian, pero se desató en el internet una guerra impresionante. Dijeron que Armando era el anticristo, que yo era el hijo de Moloch. No, se agarraron, porque nada más están viendo algunos a ver qué hacemos, qué decimos. Y bueno, a mí Jorge me invitó para acá y con mucho gusto, pero luego empezaron a llegar correos que ¿por qué cobras? Que ¿por qué? Ya eres un apóstata, eres un maldito. No, si les dijera lo que nos dijeron, impresionante. Armando me ser suplantada por métodos que han nacido en la mente humana, por filosofías, sistemas de pensamiento, imaginaciones, y esto es sumamente peligroso. Dios hizo un reclamo desde la antigüedad con Jeremías, les dijo en Jeremías 2:13, 2 males ha hecho mi pueblo, 2, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Había un reclamo de Dios, me dejaron a mí. Dejamos la palabra, estamos dejando a Jesús afuera. En Jeremías 6:10 dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. Hoy muchos se avergüenzan de predicar, le bajan demasiado al contenido del evangelio, dice, y no la aman, no aman la palabra de Dios. En Malaquías 1:6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Noten, a los líderes,
oh sacerdotes, dice, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecisteis sobre mi altar pan inmundo. El pan es comida y la palabra de Dios es el pan de la vida. Jesús es nuestro pan, nuestro alimento. Dice, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, que no les basta. Pablo dijo en Filipenses 2:8, mirad que nadie os engañe. Esto es lo peligroso. La advertencia tiene más de casi 2000 años. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, sistemas de pensamiento, tendencias y huecas sutilezas según las tradiciones que van formando los hombres conforme a los rudimentos del mundo, el sistema de pensamiento del mundo, etcétera, y no según Cristo. Esa frase, no según Cristo, significa no según Cristo nos enseñó el Evangelio y los apóstoles. Uno de esos sistemas de pensamiento, voy a nombrar 3 nada más, hay muchos, pero creo que esto es lo que yo he detectado dentro de la iglesia. Hay un sistema, una filosofía, es el pragmatismo. Una definición sencilla: el pragmatismo es una filosofía que básicamente rechaza la existencia de verdades absolutas, ¿sí? Este sistema de pensamiento asegura que las ideas pueden cambiar, que los conceptos pueden variar y se pueden acomodar a lo que está de moda. Bueno, este sistema de pensamiento ha provocado que en muchas iglesias actualmente hayan metido muchas prácticas que son del mundo, muchos pensamientos que son del mundo. Déjenme darle 2 ejemplos de pragmatismo religioso. Por ejemplo, los 10 mandamientos, uno de ellos, no fornicarás, es un mandamiento, es un absoluto de Dios, no. Pero el pragmático dice, bueno, sí, así dice la Biblia, pero si nos amamos ella y yo no es malo. Como una vez me escribió alguien y me dice, pastor, tengo 15 años en la iglesia sirviendo al Señor, soy ministro de alabanza, dijo. Y yo tengo una novia, dice, y tenemos relaciones sexuales y dijo, y alguien me dijo que estaba yo mal porque estaba pecando. Me dice, ¿qué piensa usted? Así me dijo. Dice, porque para mí lo que importa es que nos amemos. Además la Biblia dice, es que me dijeron que era pecado, dijo. Dice, y para mí lo más importante es que nos amemos. Además la Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Increíble, increíble cómo se mete todo esto. Otro ejemplo, bueno, hay un hombre en la antigüedad, Nicolás Maquiavelo, escritor, político, filósofo del siglo XVI, a él se le atribuye el concepto del fin justifica los medios. El fin justifica los medios es una frase que se acuñó de su sistema de pensamiento, y esta frase pues representa el maquiavelismo, que consiste básicamente en que tú, yo, cualquiera, puede estar por encima de la ética y de la moral. Con tal de conseguir tus objetivos y llevar a cabo tus planes, puedes hacer lo que quieras. Bueno, esta filosofía te permite usar cualquier cosa con tal de obtener tus fines. Cualquier medio para conseguir lo que quieres. Si te funciona, pues hazlo. El fin que persigues justifica los medios que tú uses para lograr lo que tú quieres. Bueno, el cristianismo ha sido infiltrado por este sistema de pensamiento. Cantidad de métodos que son agresivos en contra del Evangelio de Jesucristo. Cantidad de prácticas que se están haciendo, nada más por mencionar uno, el sistema G12, tiene un montón de herejías, de prácticas que agreden la divinidad de Jesús, que agreden su sacrificio en la cruz, avergüenzan el mensaje de la cruz y vuelven vana la cruz de Cristo con todas sus prácticas. La pregunta es, ¿se puede usar cualquier cosa dentro de la iglesia aunque no tenga sustento bíblico? Bueno, la respuesta maquiavélica es, por supuesto. No importa lo que diga la Biblia, si te funciona, hazlo. Una vez escuché yo en una televisora donde hay predicadores cristianos, a un predicador, bueno, argentino también. No sé qué traerá Dios con los argentinos. Psicólogo.
Entonces yo lo estaba escuchando y dijo, agarró un texto de Mateo, cuando la pesca milagrosa, pero dijo una de cosas, puras imaginaciones, puras tonterías, para al final sacarle la plata a la gente, ¿no? Entonces yo dije, no puede ser. Y yo le escribí un correo bien respetuoso. Y le dije, oye, mira hermano, creo que tu interpretación de los textos, basta leer el contexto, no es lo que tú enseñaste, te lo digo con todo respeto, es que necesitamos trazar, que somos obreros, que no tenemos de qué avergonzarnos, que usamos bien la palabra de verdad. ¿Y sabes qué me contestó? Porque tuvo la amabilidad de hacerlo. Me dijo, mira Chuy, ya sé, pero a mí me funciona. Eso se llama pragmatismo. El subjetivismo es otro sistema de filosofía que tiene que ver con nuestro modo de pensar y de sentir. O sea, el subjetivo dice, bueno, yo pienso, yo creo, yo siento, no es importante lo que la Biblia diga, sino lo que la persona piensa. Y de esos están llenas las iglesias, ¿eh? Oyen la palabra de Dios y dicen, bueno, sí, así dice, pero yo creo que, bueno, yo pienso que, no, yo opino. ¿Tú opinas? ¿Tú crees? Eso se llama subjetivismo. 2 ejemplos de subjetivismo dentro de la iglesia. ¿Sabes? Yo pienso, yo creo, yo siento que tenemos un Dios de amor. ¿Cuántos tienen un Dios de amor? ¿Tenemos un Dios de amor? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo un Dios de amor? Para mí, yo pienso que Dios no va a echar a nadie al infierno. Que Dios es tan bueno que al final va a salvar a todos. Bueno, eso es lo que tú crees. Eso no es lo que dice la Biblia, que todos se van a salvar al final. Entonces lo que tú sientas, pienses o creas, si no se ajusta a la palabra de Dios, estás en un sistema de pensamiento muy peligroso. Las experiencias personales son otra manera de subjetivismo metido en las iglesias. Hoy se le da más énfasis a las experiencias personales, espirituales, si tú quieres. Algunas son genuinas, otras son inventos.